Hola, mi nombre es Andrea Torres Quiñones, estudio en la Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma de Baja California y en este video te hablaré un poco sobre los datos personales. Los datos personales es información que concierne a una persona física identificada o identificable, puede estar expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo. Como por ejemplo, nombre, apellidos, CURP, estado civil, número telefónico y sueldo. Los derechos ARCOP nos permiten solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento y portabilidad de nuestros datos personales. El primero es el derecho a accesar a tus datos personales que están en sus bases de datos, sistemas o archivos, que almacenan o utilizan, así como para conocer las condiciones y generalidades de su tratamiento. La rectificación es el derecho a solicitar la modificación o corrección de tus datos personales, cuando estos sean incorrectos, inexactos o incompletos o no se encuentren actualizados. La cancelación es el derecho a solicitar que tus datos personales se eliminen de los archivos, registros, expedientes, sistemas, bases de datos u posesión, a fin de que dejen de ser tratados. La oposición es tu derecho a solicitar que tus datos personales se utilicen para determinadas finalidades, o de requerir que se concluya su uso a fin de evitar un daño a tu persona. Y por último, la portabilidad es el derecho a obtener una copia de los datos personales que hayas proporcionado, para que puedas seguir utilizándolos en diferentes servicios. Las medidas de seguridad son el conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales. Algunas de las medidas de seguridad que el responsable debería de considerar son: tratar con especial cuidado los datos sensibles. Adoptar medidas de seguridad considerando los avances tecnológicos. Considerar las finalidades y destinatarios de las transferencias de los datos personales. Analizar incidentes pasados de seguridad y evitar futuras vulneraciones. La información se clasifica de la siguiente manera. Reservada, es información que se encuentra temporalmente fuera del acceso público, debido al daño que su divulgación causaría a un asunto de interés público o seguridad nacional. Un ejemplo es aquella información sobre una persona que está siendo investigada por un delito grave. Confidencial, es información relativa a la vida privada y los datos personales que es protegida en los términos y excepciones que fijen las leyes. Un ejemplo son aquellos datos personales de una persona como su dirección, número de seguridad social, historial médico, datos bancarios. Pública, toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de confidencial. Como por ejemplo el sueldo. El tercero es una persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos. La obligación del tercero es básicamente el manejo adecuado de los datos personales y la información que reciben, bajo ciertas responsabilidades. Resguardar la información. Cumplir con los fines establecidos. Guardar confidencialidad. Reportar incidentes. Un recurso de revisión se presenta cuando el ciudadano considera que se le ha negado el acceso a la información o que la respuesta recibida no es satisfactoria. Mientras que una denuncia se presenta cuando un ciudadano considera que un sujeto obligado ha incumplido con sus obligaciones de transparencia o protección de datos personales. Para poder interponer alguna, se debe presentar ante el INAI o ante el órgano garante local. Se puede interponer por el solicitante o por un representante, de manera directa o por medio electrónicos. Dos causales de incumplimiento son: el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular, y no implementar medidas de seguridad adecuadas para la protección de datos personales. Dos sanciones antes el incumplimiento. Pueden ser multas económicas o suspensión de los tratamientos de datos personales. Algunas instancias protectoras de datos personales son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Función Pública. En mi formación como estudiante de odontología, el manejo responsable de los datos personales de los pacientes es esencial.
La confidencialidad de la información médica y el respeto por los derechos de los pacientes no solo son obligaciones legales, sino también éticas, que fortalecen la relación de confianza con ellos. En el ámbito social, este conocimiento también me ayudará a proteger mi privacidad de mejor manera, a ser más consciente de mis derechos y responsabilidades como ciudadano.